Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, hoy vamos a ver un tema diferente, pero yo considero muy interesante. Imagina un niño de 13 años que vive en una ciudad más culta del mundo occidental. Su padre le enseñó a leer en hebreo, árabe y griego. Estudiaba astronomía, matemáticas y medicina. Un día sus vecinos se vuelven más agresivos y la solución es: conviértete, ándate o mueres. Este chico se llama Moisés Maimónides, y lo que hizo después de ese exilio cambió para siempre la filosofía occidental, no solo la judía, sino todos. Hoy vamos a contar su historia y sobre todo vamos a entender su gran pregunta: ¿puede alguien creer en Dios y al mismo tiempo creer en la razón y la ciencia? ¿O esas dos cosas se contradicen? Su respuesta sigue siendo relevante. Bueno, volvemos al inicio. Es Córdoba, España, año 1138. En ese momento, esta ciudad es probablemente el lugar más culto de todo Occidente. Tiene más de 500.000 de habitantes, tiene hospitales, bibliotecas enormes, hasta hay astrónomos, hay poetas, y tiene algo fundamental para entender a Maimónides. Tiene judíos, musulmanes, cristianos, viviendo juntos. No en perfecta armonía, eso es un mito romántico, pero sí en una convivencia funcional que generó algo extraordinario, un intercambio de ideas. Los filósofos árabes estaban leyendo a Aristóteles y comentándolo. Los judíos los estaban leyendo a ellos. Era un diálogo filosófico en tiempo real entre tres tradiciones. En ese ambiente que nace Moshe ben Maimónides, hijo de un juez rabínico culto que desde chico aprende que el conocimiento no tiene religión, pero su mundo se rompe de golpe cuando es invadido por los almohades. ¿Quiénes son los almohades? Es una dinastía del norte de África, fundamentalista. Para ellos la convivencia entre religiones es una herejía. La orden, como dije, es simple: te conviertes, te vas o mueres. La familia de Maimónides huye, primero para el sur de España, luego para el norte de África, que también está bajo dominio almohade, y finalmente llega a Egipto, al Cairo, bajo el reinado del sultán Saladino. Sí, el mismo Saladino que enfrentan los cruzados. En el exilio, que dura años, es formativo para Maimónides y ve de cerca el fanatismo, la violencia religiosa y la destrucción cultural, y esa experiencia va a moldar su pensamiento. En efecto, se convierte en médico, en líder de la comunidad, en filósofo. Pero antes de hablar de sus ideas, hay que entender el problema que lo desvelaba. El gran debate intelectual del siglo XII. ¿Puede ser creyente ser también un pensador racional? Este debate lo protagoniza un filósofo griego que llevaba muerto 1000 y pico de años, Aristóteles. Aristóteles había construido un sistema para explicar el universo usando la razón. Sin dioses, sin milagros, solo lógica y observación. Y era tan brillante que los filósofos árabes lo adoptaron, lo comentaron, lo mejoraron. Pero había un problema para un joven judío como Maimónides. Aristóteles decía que el universo era eterno, que siempre existió, que no hubo creación. La Biblia dice lo contrario, que el principio es Dios creó los cielos y la tierra. Creación, principio, un Dios que actúa en la historia. Aristóteles además decía que Dios era solo motor, que puso el universo en movimiento, una forma abstracta, que no escucha rezos, no hay milagros, no tiene ningún intérprete en los seres humanos. La Biblia hablaba de un Dios que hablaba, que amaba, que castigaba, que libertaba a los judíos de Egipto. La respuesta fácil era elegir: o sos aristotélico o sos creyente, razón o fe. Maimónides se negó a elegir, y esa negativa produjo una de las obras filosóficas más importantes de la historia. En 1190, Maimónides, tiene 52 años,
termina su obra maestra, La Guía de los Perplejos. Ya el título dice todo. No es un libro para gente con certezas. Es para estudiantes de filosofía y ahora tienen dudas sobre su fe. Para los que leen Aristóteles de noche y rezan de mañana. Hay algo no cierra. Una curiosidad. Lo escribe en árabe, no en hebreo, porque quiere que lo lean también filósofos musulmanes y a través de traducciones los cristianos. Maimónides nunca pensó en términos estrechos. ¿Cuál es la tesis central de este tema? Maimónides hace una observación que parece obvia, pero que nadie había desarrollado tan sistemáticamente. La Biblia está escrita para todos, para el filósofo y para el campesino, y para llegar a todos usa el lenguaje figurado, metafórico. Cuando la Biblia dice que Dios extendió su brazo para sacar a Israel de Egipto, no está diciendo que Dios tiene un brazo literal. Está usando una imagen que todos los humanos podemos entender. Esto parece inofensivo, pero era explosivo. Implicaba que no todo en la Biblia debía transformarse literalmente, que el trabajo del lector inteligente es ir más allá de la metáfora. Y esto ponía muy nervioso a mucha gente. La Guía de los Perplejos. Maimónides pregunta, ¿qué podemos decir sobre Dios? Y su respuesta es perturbadora, casi nada. No porque Dios no exista, sino porque Dios es tan radicalmente diferente a todo que conocemos que nuestro lenguaje no puede capturarlo. Los rabinos más tradicionales del sur de Francia y España veían la Guía de los Perplejos como un peligro. Su argumento, si empezamos a interpretar la Biblia alegóricamente, cada vez que contradice a los filósofos griegos, ¿dónde terminamos? Todo es alegoría, el Éxodo nunca existió realmente. En 1232, 30 años después de la muerte de Maimónides, comunidades judías de Francia tomaron una decisión sin precedentes. Quemaron sus libros. Judíos quemando los libros del propio genio más grande. Uno de los momentos más trágicos de la historia intelectual judía. La ironía, pocos años después, en 1242, los inquisidores franceses quemaron el Talmud en París. Algunos rabinos dijeron que esto era una venganza divina. Mientras tanto, en el resto del mundo intelectual pasaba algo diferente. Se lo leían con admiración. Tomás de Aquino lo cita decenas de veces en la Suma Teológica. Lo llaman simplemente Rabí Moisés. Spinoza partió de sus ideas. Leibniz, Kant, Karl Popper, en el siglo XX, todos lo conocían y lo veneraban. 800 años después, un médico exilado que escribió en árabe sigue siendo estudiado en universidades de todo el mundo. Maimónides murió en 1204, probablemente agotado. Tenía 66 años. Además de toda su filosofía, era médico en tiempo completo. El médico del hombre más poderoso de Egipto y fue líder de la comunidad judía del Cairo. Su cuerpo fue llevado desde Egipto hasta Tiberias, en Israel, donde está su tumba. Y en su lápida hay una frase que resume perfectamente la perplejidad. Aquí yace un hombre y no es un hombre. Si eres hombre, intenta comprenderlo. ¿Y qué nos deja hoy? Quizás esto, que las preguntas más importantes no tienen respuestas fáciles, que la fe y la razón no son enemigos, sino compañeras incómodas, que se necesitan mutuamente, y que las ideas de un chico que fue expulsado de su ciudad a los 13 años siguen siendo urgentes. La Guía de los Perplejos se llama así porque fue escrita para los que tienen dudas, y tal vez por eso sigue siendo tan contemporáneo, porque los perplejos nunca desaparecen. Si te gustó este video, suscríbete y la próxima semana, tendremos algún tema tan interesante como este.